se arrodillaba y oraba hasta que abrieran la puerta. Cuando abrían la puerta, él seguía orando hasta que fuera la Eucaristía. ¿Quién como Dios? Yo les voy a hablar de Santo Domingo Sabio. Santo Domingo, él nació el 2 de abril en 1842. Él desde los 4 años ya se sabía el Ave María y el Gloria. Le enseñó a su hermanita a orar menor y él siempre hacía oración antes de acostarse y al levantarse. Él era muy devoto a la oración. Él siempre oraba, nunca le faltaba la oración. Él no le gustaba que no bendijeran los alimentos porque le parecía como si fuéramos animales, porque los animales no bendicen los alimentos. Entonces, él siempre cuando el papá y la mamá se les olvidaba porque venían por el trabajo, con problemas, él les recordaba. También él siempre él iba a Eucaristía, pues así fuera el clima que fuera, si era frío o caliente, él siempre iba. Él iba tan temprano que cuando él llegaba, ya estaba todavía la puerta cerrada de la iglesia. Entonces él se arrodillaba y oraba hasta que abrieran la puerta. Cuando abrían la puerta, él seguía orando hasta que fuera la Eucaristía. Después de la Eucaristía, él seguía orando, pero él no sentía pasar el tiempo. Él oraba y oraba y él no sentía pasar el tiempo. Él decía, yo voy a pasar aquí 5 minuticos más, y pasaba 5 horas, 10 horas, porque él no sentía pasar el tiempo. Él siempre era también muy devoto a la Eucaristía, porque también hasta que no lo tocaran, él no se levantaba de seguir orando. Él igual que nosotros, como era humano, también tenía debilidades. Entonces, una de esas debilidades fue el temperamento de él. Él era muy temperamental porque él quería llegar a la santidad. Entonces un día él iba a la escuela y se encontró unos compañeritos. Los compañeritos lo invitaron al río, pero él dijo que tenía que ir a estudiar. Los compañeritos le dijeron que no había clase, entonces él se fue con ellos al río. Después se encontraron al profesor y el profesor lo regañó por haber faltado a clase. Entonces Domingo le pegó una cachetada al amigo por haberle mentido. Pero debemos recordar que pues él quería llegar a la santidad y le dolió mucho que él no hubiera podido obedecer solamente por una mentira que le dijo el amigo. Él también se sacrificaba mucho. Dos de sus sacrificios fue que cuando estaba haciendo mucho frío, él se tapaba solamente con una sábana. Entonces, un día Don Bosco le dijo que le iba a dar una pulmonía. Entonces, él le respondió que a Jesús no le dio ninguna pulmonía cuando llevó la cruz hasta el Calvario. Entonces Don Bosco pues quedó como sorprendido por lo que le respondió Domingo, y entonces le dijo a Don Bosco, y Don Bosco le dijo a Domingo que bueno, que se siguiera mortificando. Pero un día él
él cogió un montón de ramitas porque vio que los amigos botaban comida y se los puso debajo de pues se lo puso en la almohada y se acostaba encima de eso y se dormía. Pero entonces Don Bosco le prohibió hacer eso porque pues estaba afectando la salud, porque también hacía cosas más grandes y lo que nos pide Dios no es hacer cosas grandes sino pequeñas. Domingo murió de una enfermedad muy grave a los 12 años. Él se tuvo que devolver para la casa y los doctores le dijeron que no había remedio. Entonces, Don Bosco le pidió perdón por todo, pues por todo lo que había hecho y Domingo, la última frase que dijo es: veo cosas maravillosas. Él vio ángeles cuando él estaba muriendo, entonces eso fue muy impresionante para mí. Muerte de aplicación. A Don Bosco, después de la muerte de Domingo, se le apareció Domingo a Don Bosco en un sueño y Domingo vestía de una túnica blanca, un cordón rojo y unas flores en sus manos y venía acompañado con unos compañeros. Don Bosco le preguntó a él que qué significaba esa túnica tan blanca. Él le respondió que significaba toda la pureza que él había tenido en su vida. Después él le preguntó que por qué llevaba esa cinta roja en la cintura y él le respondió por todos los sacrificios que él había hecho. Después le preguntó que por qué llevaba esas flores en las manos y él le respondió que por todas las virtudes que él tenía. Don Bosco le preguntó que cómo iban las almas de su colegio y entonces él le entregó 3 listas. La primera fue los niños que tenían la alma pura. La segunda eran niños que habían hecho cosas muy malas, pero se habían arrepentido de todo corazón y entonces que ya se habían confesado, habían hecho lo mejor porque se habían arrepentido de todo corazón. Nunca es tarde para arrepentirnos, siempre es un buen momento para decirle sí a Jesús. Después, en la tercera lista, le entregó a los niños que no se habían convertido y que seguían en su pecado, y entonces él le respondió, él le dijo que cuando se abriera la lista, él se iba a desaparecer, porque esa lista olía horrendamente feo y que él no podía soportar ese olor. Entonces, cuando se abrió la lista, apareció un montón de niños y Domingo se desapareció y Don Bosco se despertó. A Domingo, el Papa Pío XII lo proclamó santo en 1954. Lo proclamó patrón de los monaguillos. Y entonces la frase de él era prefiero morir antes que pecar. ¿Quién como Dios?